Hola Zoom, no sé si pronuncio bien tu nombre. Yo soy Marta Wicker de la Iglesia de la Unión de Neuquén Capital. Quisiera hacerte unas preguntas. ¿En qué país naciste? Yo nací en Corea del Sur. ¿A qué edad entregaste tu vida al Señor? ¿Y en algún momento pensaste en ser misionera? Si no fue así, ¿cuál fue el momento que decidiste ser misionera? De los 8 años sí, empecé a ir a la iglesia evangélica y por muchos años no tenía una relación personal con Dios, ¿sí? Y cuando tenía 19 años, en primer año de la universidad, estudiando la palabra de Dios, ahí conocí realmente, ¿sí? Y ahí entregué mi vida al Señor. En ese momento no tenía ni idea que actualmente la vida de la misionera en ese momento, ¿sí? Y 1988, cuando tenía segundo año de la universidad, tuve una visita de 15 días a Japón y ahí vi muchas cosas, ¿sí? Una manera era muy lindo para visitar un país tan cerca, pero en realidad tan lejos, porque la vida espiritual que ellos tenían era muy diferente, ¿sí? Parece que tienen todo materialmente, pero espiritualmente la vida de ellos era tan vacía, ¿no? Entonces ahí me enteré un poco más a ver la necesidad espiritual en el país. Y mismo año, en el verano, teníamos una conferencia misionera y ahí me entregué mi vida para servir al Señor en el tercer mundo, ¿sí? Como misionera. ¿Qué fue lo que inclinó tu corazón para que sean para las misiones? ¿Recibiste confirmación de Dios? ¿Cuál fue? Como recién comenté, el viaje corto que yo hice a Japón era que como una experiencia que me abrió mis ojos, ¿sí? Para ver un país tan desarrollado materialmente, pero otro lado espiritualmente muy pobre, ¿sí? Y en ese momento yo no recibí ninguna confirmación de parte de Dios, pero desde ahí por varios años, por los liderazgos de la iglesia y también mi mentor en la agencia misionera, ellos me ayudaron para ver de confirmación de Dios, y eso no fue por un día para otro, ¿no? Desde hasta 1987 hasta 92 caminé despacito conociendo la vida de misionero por la carta de la misionera, ¿sí? Orando por ello, estudiando también, tomando información de campo misionero. Todo eso me ayudaron un montón de cosas. ¿Dónde y cuándo conociste a tu esposo? ¿Él ya era misionero o decidieron hacerlo juntos? Conocí a Ernesto Casaccia de la provincia de Chaco cuando estudiaba en la Inglaterra. Ahí tuvimos casi un año estudiando juntos, estudiando religión asiático, ¿sí? Y haciendo un alcance a compartir la palabra de Dios con ellos diariamente, ¿sí? Y en ese momento es una historia muy larga para decir en un video cortito así, ¿sí? Pero en ese momento cuando conocí a Ernesto, yo no tenía intención para casarse con él y servir al Señor en el campo misionero con él, ¿no? Y ahí fue un tiempo difícil orando, preguntando a Dios cómo sería mi vida, ¿no? Y ahí llevo casi 2 años orando y hablando con los líderes
de mi iglesia y mentores para saber realmente él era que hombre que yo quería servir al Señor juntos. ¿Podrás resumir en breves palabras tu misión en los 3 países que estuviste, Inglaterra, Kazajistán y Mongolia? Primero, Mongolia, supongo. Ahí tuvimos casi 28 años, más de la mitad de mi vida. Pasamos tiempo ahí en ese país de Mongolia, ¿no? Con Ernesto y 3 hijos, y también había varios miembros del equipo. Hacemos la plantación de la iglesia y desarrollo comunitario, social en la comunidad, ¿sí? Entonces, y también en Inglaterra, y hacemos varias cosas. En la mañana teníamos clase para estudiar, y en la tarde salimos a la calle y compartiendo de la palabra de Dios. También hacemos drama, hacemos canciones, compartiendo literatura con la gente, conversando, ¿sí? En la calle, ¿sí? Y otro que a mí me acuerda es del país de Sudáfrica, ¿sí? Y ahí también compartimos la palabra de Dios trabajando junto con la iglesia local allá, ¿sí? Y también cantamos en la calle, compartimos la literatura y predicando en la calle, ¿sí? Entonces, de 3 países yo puedo comentar. ¿Por qué eligieron Campo Blanco en la provincia de Córdoba? Había una invitación de un pastor, que un amigo por muchos años con mi esposo. Papá, usted conoce, ¿no? Marcelo Haber. Ahora un hombre muy mayor, y él y otros amigos que invitaron a mi esposo y yo que venga al Campo Blanco como director de la escuela, ¿no? Y esa invitación recibimos por muchos años, y nosotros nunca tuvimos una claridad para decir que sí, tal tiempo nosotros vamos a ir, ¿no? Y algún tiempo sabíamos que nuestra misión en Mongolia va a terminar, pero nunca pensamos que ese va a terminar con un cáncer de mi esposo, ¿no? ¿Cómo impactó en la familia y en el ministerio el fallecimiento de tu esposo? Y ese impacto todavía existe, ¿sí? La ausencia de él y todavía es muy grande. Cualquier lugar me voy, cosas que yo hago, como la familia, nosotros tenemos todavía esa ausencia de él en la manera muy dolorosa. También hay un gozo sabiendo que él está en mejor lugar donde él quería estar, ¿sí? Entonces, una emoción mezcla, ¿sí? Y el fallecimiento de mi esposo me trajo, a ver cómo pongo, cuando él se fue con el Señor, y ahí realmente yo tenía que desarrollar una manera de vivir sin él, ¿no? Por ejemplo, tomando mate, como ustedes saben, ¿sí? Con él siempre iniciamos el día tomando mate, y cuando él se fue, entonces no era como el mismo, ¿sí? Tomando sola, estudiando palabra de Dios, orando, todo eso. Entonces yo quiero decir que a desarrollar la misma cosa o actividad diaria, pero en otra manera, ¿sí? Entonces ese era como, ya este año es el 7º año sin la presencia de Ernesto, pero yo quiero decir que la fidelidad de Dios y la gracia de Dios es una realidad diariamente que yo veo, ¿sí?
Le doy gracias a Dios por su gracia, que cada día Él muestra su amor y su protección, y también por mis hijos, ¿no? La ausencia de Ernesto es muy grande todavía, pero con su protección y mis hijos están yendo muy bien en sus lugares. Los habitantes de Campo Blanco brindan un espacio aceptable para el Evangelio. Creo que sí, viviendo junto con la gente que tiene comportamientos diferentes, carácter diferente, convivencia, nosotros aprendemos muchas cosas, ¿sí? Y también uno desarrolla cierta manera a vivir con personas diferentes, ¿no? Entonces, convivencia es una disciplina muy grande que nosotros ponemos como importancia en Campo Blanco, ¿no? Y también cada estudiante tiene la oportunidad para servir a la iglesia local en fin de semana. Ellos salen a compartir la palabra de Dios con la gente, ¿sí? En la calle o en la iglesia, o grupos jóvenes, escuela dominical. Entonces hay un espacio aceptable o muy linda para compartir el Evangelio. ¿Tiene personal que trabaje con usted, que le acompañe? A ver, como comenté antes, ahora sin tener mi esposo conmigo, y ahí yo hago muchas cosas realmente sola, ¿no? Y con la presencia de Dios, ¿sí? Antes preparamos, por ejemplo, una prédica por ahí. Yo fui siempre una secretaria, ¿no? Leo un libro y yo hago un resumen, y mi esposo ve esa cosa y después agrega su comentario. Ahí él predicaba, ¿no? Y ahora yo leo el libro, estudio la cosa, preparo el mensaje y yo tengo que compartir eso. Entonces, misma cosa hacía antes, pero ahora es diferente manera, ¿no? Y otro lado, misión, una sola persona no puede hacer, ¿sí? En misión es de trabajo del equipo, ¿sí? Hay veces en el equipo, ¿sí? No solamente los creyentes, hay personas que no conocen a Dios, también puede hacer una gran parte del ministerio, ¿no? Especialmente cuando uno hace desarrollo comunitario, uno encuentra la gente que nunca escuchó la palabra de Dios, ¿no? Pero trabajamos junto con ellos, aprendemos la cosa, criatura, anciano, no importa, uno aprende muchas cosas, ¿sí? Entonces quiero decir que hay cosas que uno hace sola también, y con el trabajo del equipo, ¿sí? Hacemos el ministerio juntos. Entonces quiero decir que siempre hay alguien, ¿sí? Siempre hay alguien que trabajamos juntos. ¿Cómo es un día tuyo en el ministerio, en tu trabajo? Cuando me levanto empiezo con un mate, ¿sí? Leyendo la palabra de Dios, hago devocional y oración, y martes y jueves tenemos una oración en la mañana temprano, y yo comparto 20 a 25 minutos de la palabra y oramos junto con la iglesia, ¿sí? Y mucho tiempo en mi día yo gasto por el estudio de la Biblia, ¿no? Porque hay cada clase que yo tengo que dar, también preparación para mi lección, PowerPoint, juntando fotos y explicando, ¿sí? Compartiendo mi experiencia con los estudiantes, ¿sí? Importante es cualquier cosa que yo hago, prioridad es para presentar de gracia de Dios, también Evangelio de Jesucristo. ¿Alguno de tus 3 hijos te seguirá en el campo misionero?
no sé realmente, yo no puedo decir que sí o no, porque cada uno tiene su libertad a decidir eso, ¿sí? El hijo de misionero, todos tienen llamado a ser misioneros. No, no es así, ¿sí? Dios lo llama a ellos para servir en una manera distinta, con don que Dios le dio. Cada uno tiene su deseo, ¿sí? Eso tiene que desarrollar. Sería muy lindo los tres si ellos deciden seguir al Señor como misionero en el campo misionero. También como la mamá, yo pasé mi vida en campo misionero como misionera, ¿sí? Yo sé que no es un sueño tan lindo todo el tiempo, ¿no? Hay dolor, hay lágrimas, hay sufrimiento que cada uno tiene que saber, ¿sí? Entonces, es realmente de libertad para mis hijos para decidir ese camino, ¿sí? ¿Qué desafío le dejarás a los futuros candidatos a misioneros? Uno de los clases que yo le doy a los estudiantes es especialmente sobre sufrimiento, ¿sí? En la vida de la misionera, ¿sí? Y muchas veces uno se va con un entusiasmo y también un deseo a ser alguien conocido en el campo misionero, ¿sí? Pero cuando uno llega a un país donde uno no conoce la cultura, no maneja el idioma y hay que pasar primero 2 o 3 años como nadie, ¿sí? Entonces eso no es fácil, no es fácil, pero hay cierto gozo y alegría cuando ve que Dios está acompañando en cada paso. Esa es una parte muy linda, ¿no? Y también hay siempre algo para aprender, ¿sí? Eso que me da mucha emoción, ¿sí? Que uno no puede saber todas las cosas, especialmente en un lugar tan lejos, tan extraña, ¿sí? Y ahí siempre hay cosas para uno para aprender nuevamente. Entonces, caminando con la gracia de Dios y también trabajando con la gente local, aprendiendo idioma nueva y poco a poco uno desarrolla cómo expresar mi corazón con la gente, ¿sí? Entonces es muy lindo. Entonces yo quiero decir al candidato misionero que toman tranquilidad, ¿sí? Levantar la iglesia o plantar la iglesia no pasa por un día por otro, ¿sí? Entonces conocimiento de que sufrimiento siempre existe, ¿sí? Y también la gracia de Dios existe en el medio de toda esa experiencia dolorosa, ¿sí?